las 9:38 p.m. Lucas le decía, parece que aparecieron las llaves según el régimen de Nicolás Maduro, porque acaba de hablar y dice que ya sabe quiénes son los responsables de ese plan letal. Esa fue la palabra que utilizaron ayer Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello para atentar contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Claro, ayer, Silvia, temprano en la mañana, desde el régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez emite un comunicado donde dice que por 3 vías diferentes le ha intentado advertir al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos que han conocido un plan, supuestamente de la extrema derecha, dicen ellos, para atentar contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Recordemos que este edificio, Silvia, pues tiene algunos funcionarios de seguridad, pero realmente allí no hay personal diplomático porque en el año 2019, cuando Donald Trump en su momento estaba en la Casa Blanca en su primer periodo, rompió relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Joe Biden nunca la reanudó y por supuesto en este momento con este despliegue pues esto está completamente roto. De hecho, ayer les contábamos la noticia que entregaba el New York Times, que hoy reconfirma con otra fuente la agencia de noticias Reuters sobre la orden que dio Donald Trump a todo su equipo, en especial a Richard Grenell, su enviado presidencial para Venezuela, de suspender todo contacto diplomático con el régimen de Nicolás Maduro. Esto fue lo que dijo el dictador Nicolás Maduro hace algunos minutos frente a quienes, según el régimen, estarían detrás de este plan. El día de ayer, lunes, a las 3 de la tarde, a través del embajador McNamara en Bogotá, el diputado Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación de Paz de Venezuela, informó oficialmente al señor McNamara y al gobierno de Estados Unidos y por otras vías de comunicación los nombres, apellidos y ubicación en los Estados Unidos de las personas que prepararon ese atentado frustrado y fallido contra la sede de su embajada en Caracas. El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y otras vías, tiene la información completa. No he dado la orden para que sea pública todavía yo, pero si es necesario, la daremos, porque tenemos las pruebas. Por razones de prudencia, preferimos primero informar oficialmente al gobierno de los Estados Unidos para que, confiando en que ellos protegen a su personal aquí en su embajada, hagan las investigaciones y procedan a las capturas inmediatas de los terroristas que operan en su territorio. Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sabe qué me sorprende, Lucas? Primero, que no ha habido ningún tipo de declaración o de reacción de parte del gobierno norteamericano frente a un hecho que en teoría sería muy grave si están pensando en atentar contra la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Pero además insiste Nicolás Maduro en que hay unos grupos terroristas en Estados Unidos. Si usted le preguntara a alguien del gobierno, a alguien de la Casa Blanca, qué grupos son esos, pues seguramente le hablaría del Tren de Aragua o incluso del mismo Cartel de los Soles, y que es ese grupo narcotraficante que dicen, o cuya cabeza es nada más y nada menos Nicolás Maduro, por quien ofrecen $50 millones. Pero sí, ahí está, Nicolás Maduro preocupadísimo por la seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Colombia en medio en Venezuela, en medio de la escalada y las tensiones que hay por cuenta de la presencia de varios buques de guerra allí en el Caribe, muy cerca de las costas venezolanas. Ahora, habló también María Corina Machado sobre todo este tema, ¿no? María Corina Machado, Silvia, quien coincidencialmente está cumpliendo años hoy, dijo este martes que los ciudadanos no atendieron al llamado a participar en las jornadas de alistamiento de milicianos que el chavismo convocó justamente ante este despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe, y que el régimen de Nicolás Maduro ha calificado como una amenaza. Esto dice la líder opositora. Durante todo este año de represión feroz y de resistencia ciudadana, la gente, una vez más, en su desobediencia silenciosa, cuidándose,
pero actuando. Y los dejamos solos en sus farsas electorales del 25 de mayo, del 27 de julio y ahora en esta monstruosidad de estar alistando obligada a la gente para unas fulanas milicias, solos. Y la garantía de una transición ordenada nuevamente es la gente. 9:44 a.m. Sabe que le quiero hablar de un tema, Lucas, que tal vez pasó un poco desapercibido. Usted vio el juramento solemne de 27 nuevos soldados de la Guardia Suiza Pontificia, que marcó un hecho histórico en el Vaticano. Resulta que se celebró por primera vez desde 1968 con la presencia del Papa León XIV. La ceremonia se realizó en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico. Reunió, por supuesto, a las autoridades vaticanas y suizas, a familiares y amigos de los reclutas, pero vale la pena que quienes a esta hora nos oyen y nos ven, vean ese video que está en diferentes medios y a través de las redes sociales. La fecha tradicional de esto es el 6 de mayo, pero la pospusieron por la muerte del Papa Benedicto XVI, que fue el 21 de abril. Por la muerte del Papa Francisco, que fue el 21 de abril. Ahí se ve al Papa León XIV sentado en un lugar destacado durante el acto, hablando de la relevancia de estos hechos para la Iglesia y la continuidad de una de las tradiciones más emblemáticas, que es la de la Guardia Suiza. Así que, dato internacional del día para quienes nos oyen y nos ven: por primera vez desde 1968, el Papa León XIV estuvo en el juramento solemne de 27 nuevos soldados de la Guardia Suiza Pontificia. Eso por un lado. Y por el otro, se cumplen 2 años, como les contábamos, de la guerra entre Israel y Hamás, en medio además de las negociaciones de las que el presidente Donald Trump es protagonista, se están adelantando en Egipto. Vamos con nuestra enviada especial allí a Israel, Caterina Ávila. Hola, yo los saludo desde Israel, en donde termina un largo día de conmemoraciones y actos simbólicos para recordar el 7 de octubre de 2023, en ese ataque de Hamás a Israel que dejó más de 1.500 personas muertas. Pues hoy estamos en uno de los eventos que organizaron familiares de los que todavía están secuestrados en la Franja de Gaza. Son alrededor de 48 personas, al menos 22 estarían vivas, y pues este es uno de los puntos más importantes de las negociaciones que avanzan en Egipto para lograr un acuerdo entre Israel y Hamás, mediado por el gobierno de Donald Trump. Más temprano estuvimos en la Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, en donde cientos de personas se reunieron para rendir homenaje a sus secuestrados y también a las personas que resultaron muertas en este ataque. Espero que este plan tenga éxito. No sé si podrá ocurrir o no, pero tenemos que tener esperanza y hacer todo lo posible para que se haga realidad. Este día es terrible porque estamos recordando el segundo aniversario del 7 de octubre. Nunca pensamos que esta guerra duraría tanto y que los rehenes estarían tanto tiempo secuestrados. Tiene que haber acuerdo de paz. Ya estamos cansados. Estamos cansados de guerras, de esta guerra, de todas las guerras. Estamos cansados. Queremos vivir en paz. Queremos trabajar. Queremos que nuestros niños crezcan en un hermoso lugar como es este país. Pues precisamente también hubo actos políticos, pero todos estos se realizaron en Jerusalén. Aquí en Tel Aviv fueron las familias las que organizaron este tipo de eventos que comenzaron con un minuto de silencio. Cerca de 30.000 personas llegaron hasta aquí para conmemorar este 7 de octubre de 2023. El significado del 7 de octubre para mí es algo que me arde en el estómago cada cierto tiempo, porque fue muy catastrófico. Fue algo contra nosotros. Nos levantamos ese día por la mañana escuchando las sirenas. Y en medio de estas conmemoraciones conocimos también la historia de Ruthie Storm. Ella es madre de 2 personas que fueron secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2023. Uno de sus hijos fue liberado y regresó para contar los horrores de esta guerra. Se iban derrumbando los túneles y en un momento dado Eitan se sienta y dice: seguí vos, yo no sigo. Y ahí le dice: si vos no te levantás, yo me quedo acá con vos. Lo levantó y empezó a tirarlo del brazo. Y corrieron
Él cuenta, Yair cuenta también que no es solo que se derrumba, 9 de la noche, 48 minutos, y así como en Israel, en el mundo entero hubo manifestaciones y personas en el mundo entero salieron a las principales calles para protestar en contra de los bombardeos y en pro de que este conflicto llegue a su fin. ¿Dónde estuvieron, Sebastián? Buenas noches. Lucas, buenas noches. Estuvieron en todas partes. En primer lugar, hablando puntualmente de ciudades europeas, en Inglaterra los tuvimos tanto en la capital, en Londres, como en Manchester, dejando un mensaje completamente claro. Mientras no pare el conflicto, las protestas seguirán. Escuchémoslos, ya que tenemos en este momento el audio de las protestas en la capital británica. En otras ciudades europeas también tuvimos protestas, como por ejemplo en la ciudad de Bolonia, en Italia, la cual fue el centro de manifestaciones contra el conflicto de Gaza en este país. Y además se presentaron enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades, que tuvieron que utilizar agua a presión para dispersar a estas personas. Por otro lado, también en Turquía, en la ciudad de Konya, más para ser exactos, hubo una protesta absolutamente enorme, masiva, de más de 100.000 personas, en la que también el mensaje era claro: libertad para el Estado palestino y para la población de Gaza. Por otro lado, en Estados Unidos también hubo protestas, más para ser exactos, en las ciudades de Chicago, de Boston y Nueva York, pro-Palestina, también las cuales contaron con manifestantes que estaban a favor de la liberación de este Estado. No obstante, en este mismo país, más para ser exactos, en Washington, hubo un plantón en el cual se hizo memoria a todos los muertos del atentado del 7 de octubre de 2023 producido por el grupo terrorista de Hamas. También tuvimos un homenaje a esta población israelí en Copacabana, en Brasil, y en Kenia, en África, tuvimos una protesta pro-Israel, en la cual se pedía que no se reconociera al Estado palestino. Silvia y Lucas, esto fue lo que pasó en el mundo con respecto a este aniversario del inicio del conflicto en Gaza. Muy bien, es Sebastián Martinelli, a las 9 de la noche, 51 minutos. Sebastián, gracias. Fue lo que pasó alrededor del mundo, no solamente marchas pro-Palestina, sino en algunos sectores marchas en apoyo a Israel, a propósito de la conmemoración de los 2 años de esa cruenta masacre que dejó más de 1.200 judíos muertos. A esta hora en la Plaza de Bolívar hay un plantón a propósito de las manifestaciones también pro-Palestina que se registraron hoy. Hay grafitis en las paredes del Palacio de Justicia, por supuesto, personal de la alcaldía intentando que no haya ningún desmán ni enfrentamiento con las autoridades. Hace exactamente 2 años había un festival de música, nos contaba Caterina Ávila, y entraron los integrantes del grupo terrorista Hamas, secuestraron y asesinaron. ¿Cómo entender todo esto? Hacemos contacto con nuestra analista internacional, Teresita Aya. En el recap de hoy hablaremos de los 2 años de la guerra en Gaza. 2 años que han marcado un antes y un después, y no solo en el Medio Oriente. Pero empecemos por ahí. Hace 2 años el Medio Oriente estaba en un proceso de lo que llamaban la normalización, el proceso mediante el cual los países árabes, que habían sido muy críticos de Israel desde su creación, estaban en proceso de normalizar relaciones con Israel, abrir relaciones diplomáticas con ese país. Ya lo habían hecho países como Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, y se decía que el siguiente en la lista era Arabia Saudita. Y precisamente ese, se dice hoy, fue uno de los detonantes de la invasión de Hamas a Israel, de esa incursión tan violenta que hicieron, porque pensaron que si esto llegaba a pasar y Arabia Saudita entablaba relaciones diplomáticas con Israel, el tema de Palestina pasaría a un segundo plano, y eso no podía pasar. Ya con la guerra se reconfiguraron las alianzas, y países que en su momento fueron importantes para precisamente el grupo terrorista Hamas, como Irán, que patrocinaba y entrenaba grupos terroristas en su eje de resistencia como los hutíes y Hezbollah, que apoyaban a Hamas, se han debilitado en 2 años por ataques de Israel a Hezbollah en Líbano, a los hutíes en Yemen y por el ataque de Estados Unidos a Irán. Esto cambió la configuración de Irán,
cambió la manera en que Irán apoya a Hamás y ahora vemos un Irán muy debilitado en ese Medio Oriente. También cambió la manera de verse y hacerse diplomacia. Y es que cuando empezó la guerra se esperaba unas Naciones Unidas proactiva, que citara a las partes, que hablara, que tomara decisiones, y no, Naciones Unidas está paralizada. Entonces hemos visto dos tipos nuevos de diplomacia. Uno, la diplomacia por imposición, coercitiva, o aceptan el plan de paz o lo aceptan, no hay otra opción. O estamos viendo también una nueva diplomacia humanitaria, que tiene que ver con todas estas protestas por los crímenes en Gaza de lesa humanidad, por usar el hambre como crimen de guerra, por llamar la atención sobre ese fenómeno que no es ajeno a las guerras y no es la primera vez que pasa. También estamos viendo las protestas que van desde flotillas hasta marchas hoy a lo largo y ancho del planeta. Por un lado, criticando el uso desproporcional de la fuerza de Israel con el que reaccionó después del 7 de octubre, que tiene a la Franja de Gaza sumida en una crisis humanitaria y sobre todo de hambre muy grande. Pero también protestas en contra del grupo terrorista Hamás, a favor de la liberación de los rehenes, 47 que todavía tienen, 20 de los cuales se cree están vivos. Protestas en contra de la violencia. Y es que, les cuento, las protestas son válidas, es una nueva forma de ejercer presión y totalmente válida, pero uno no se puede quejar de la violencia con violencia.